hacer la evaluación del componente tópico de la T3. Mi grupo está conformado con yo, Adriano Palacios, Gina Herrera, Gilmer Pariona, Neftali Jiménez y Stephanie Ascue. Nuestro índice vamos a hablar de introducción, el capítulo 1, el caso de Alejandro Toledo, las conclusiones y recomendaciones. En la introducción, la culpabilidad cumple un rol esencial. No basta con quien haya causado un daño, es necesario saber si lo hizo con intención, con conciencia y libertad. Este principio, recogido con el derecho penal, garantiza que solo se sancione a quien realmente pudo y debió actuar de otra manera. La culpabilidad no se limita al resultado de una acción, sino que exige analizar el estado mental del autor, la capacidad de comprender lo que hacía y su posibilidad real de evitarlo. Así se protege a quienes actuaron bajo coacción, error o incapacidad. Se responsabiliza a quienes actuaron de dolo o negligencia. Por ejemplo, vamos a dar el caso de Alejandro Toledo, que condenaron por corrupción tras demostrarse que aceptó sobornos millonarios de la empresa Odebrecht. La justicia no lo sancionó solo por el dinero recibido, sino porque se aprobó que negoció y ocultó esos fondos en su plena voluntad y conocimiento a través de cuentas manejadas por su amigo Joseph Maiman. Este caso ilustra cómo la culpabilidad se construye con pruebas, contextos y análisis de la intención. La culpabilidad, ¿por qué el Estado de Derecho no se castiga a alguien solo porque lo ocurrió? Sino ¿cómo? La culpabilidad es el filtro que se espera un accidente en un delito o omisión en una intención. Una persona responsable de un inocente. También el problema, la culpabilidad es central derecho penal por cuanto determina finalmente la posibilidad del ejercicio de luis ius puniendi, bajo la categoría de la culpabilidad. Como elemento de la teoría del delito, se agrupan todas aquellas cuestiones relacionadas con las circunstancias específicas que ocurrieron en la persona, del autor en el momento de la comisión del hecho típico o antijurídico. La culpabilidad, esta estructura en tres elementos que se tienen que dar simultáneamente para que esté sujeta la culpabilidad. En primer lugar, debe estar presente la imputabilidad del autor. Este es su capacidad de conocer lo injusto del actuar, así como de reconocer la posibilidad de actuar de otra manera. Por otro lado, debe darse la conciencia de asjuridicidad, es decir, la posibilidad, ¿no? Debe darse la conciencia de asjuridicidad, es decir, la posibilidad de comprender la valoración negativa del acto concreto que se hace el ordenamiento jurídico. Por último, debe estar presente el elemento de la exigibilidad que actúa de forma diferente. En otras palabras, la posibilidad de autodeterminarse conforme al derecho del caso concreto. La persona que comete un ilícito debe reunir diversos requisitos para que su conducta pueda ser suspendible y reprochable. Doy pase a mi siguiente compañero. A continuación, yo voy a hablar sobre los requisitos para que exista la culpabilidad.
Para que una persona sea considerada penalmente culpable, no basta con que haya cometido un delito. El derecho penal exige que se cumpla tres requisitos fundamentales relacionados con su estado mental y su capacidad para tomar decisiones. Como número uno tenemos la capacidad psíquica. Esto significa que la persona debe de estar mentalmente sana, no debe sufrir trastornos mentales graves como el Alzheimer, esquizofrenia severa o adicciones descontroladas, neurosis o retraso intelectual profundo. También incluye a personas menores de edad que aún no tienen la madurez suficiente para ser plenamente responsables. Como punto 2 tenemos la capacidad de autodeterminación. La persona debe tener la posibilidad de decidir libremente entre cometer o no el delito. Su capacidad de decidir está afectada por una inmadurez emocional, una crisis psicológica fuerte en un estado alterado. No se puede decidir que actuó libremente. Como punto 3 tenemos la capacidad de comprensión y conducción. Es la capacidad para comprender que el hecho es ilegal y comportarse de acuerdo a ese compromiso. Si alguien no puede entender su coacción es ilícita y no logra actuar en consecuencia, entonces no se le puede imputar responsable penal. Tenemos tres pilares que definen la culpabilidad. La culpabilidad también se apoya en tres pilares esenciales. Todos deben coincidir para que una persona pueda ser castigada legalmente. Como número uno tenemos lo que es la imputabilidad. Se refiere a la capacidad mental suficiente para comprender lo que se hace. Una persona con una enfermedad mental grave o un niño pequeño no puede ser imputable, por tanto, no culpable. Como punto 2, tenemos lo que es la conciencia de ilicitud. El autor del hecho debe saber que su conducta es ilícita. No basta con que la ley lo diga. Es necesario que el autor haya tenido conciencia de que lo que hace está mal. Esto es especialmente importante en personas que vienen de entornos donde ciertas conductas pueden parecer normales. Y como punto 3, tenemos la accesibilidad de otras conductas. Se analiza, sí, es una situación concreta. La persona puede haber actuado de otra forma, como por ejemplo, se actuó bajo una amenaza grave, coacción física o psicológica. Su culpabilidad podría reducir o incluso desaparecer. Ojo, hay un dato importante. Los tres elementos deben de estar presentes. Si uno falla, no se puede imponer una pena de manera justa. Formas de culpabilidad. Una vez verificado que la persona cumple los requisitos y pilares, se analiza cómo su forma de actuar, es decir, la forma de su culpabilidad. Existen dos grandes formas. Como primer forma tenemos lo que es el dolo. Cuando hay intención clara, el dolo ocurre cuando la persona actúa con plena intención y conocimiento. Sabe lo que hace, sabe que está mal y aún así decide hacerlo. Como por ejemplo, alguien planifica un secuestro o un robo, consigue los medios y lo ejecuta. Esto se divide en tres tipos. Dolo directo, se quiere aclarar el resultado, robar, matar y estafar. 2. Dolo eventual, no se busca el daño, pero se acepta el riesgo, como por ejemplo, conducir a 180 km por hora en una zona escolar. Y seguidamente tenemos el dolo de consecuencia necesaria. Se quiere un resultado y se acepta que ocurra otros daños colaterales, como quemar una casa sabiendo que hay personas adentro. Seguidamente tenemos lo que es la culpa, cuando no hay intención pero sin negligencia.
Aquí no hay intención de dañar, pero sí descuido o imprudencia. La persona actuó mal por no prever las consecuencias por ignorar deberes básicos, como por ejemplo, un médico que no revisa bien la historia clínica del paciente y causa una lesión grave en la operación. Ojo, no quiso hacerlo, pero actuó con negligencia. Y punto 4, como conclusión, podemos decir que existe culpabilidad penal, no solo debe haber un hecho delictivo, sino debe cumplirse requisitos psicológicos, racionales, legales, muy precisos. El derecho penal no castiga a cualquier que comete un acto ilegal, sino solo a quien tiene la capacidad real de entender, decidir y actuar correctamente. Esto garantiza que el sistema penal sea justo, proporcional y verdaderamente humano. Y a continuación, le doy pase a mi compañero. Gracias. Caso Alejandro Toledo. El expresidente Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y 6 meses de prisión por los delitos de colusión agravada y lavado de activos. El proceso duró más de 8 años y demostró que la culpabilidad no se presume, debe probarse con evidencias concretas. Toledo favoreció a la empresa Odebrecht en la concesión de la carretera interoceánica sur a cambio de un soborno por más de 30 millones de dólares. Su culpabilidad se acreditó con testimonios de colaboradores eficaces, como podría ser Jorge Barata, que confirmó negociaciones directas con Toledo. También se demostró el rastreo del dinero, que pasó por cuentas en el extranjero a nombre de su amigo Joseph Meyman y fue usado para adquirir propiedades. También se encontraron algunos documentos que evidenciaron la coordinación entre Toledo, Meyman y también Odebrecht. La cronología de los hechos demostró que las decisiones presidenciales coincidían con los pagos y algunas declaraciones contradictorias durante el juicio, las cuales debilitaron también su defensa. El tribunal concluyó que Toledo actuó con plena conciencia del delito, capacidad para elegir otra conducta y participación directa, es decir, con un dolo directo. En este caso se ejemplifica cómo el derecho penal, la culpabilidad debe construirse con pruebas y no con suposiciones. Muchas gracias. Paso con mi compañera. Muy buenas tardes, ahora yo les voy a hablar acerca de las conclusiones. A la luz del análisis realizado, se evidencia que la culpabilidad representa mucho más que un requisito técnico del derecho penal. Es una garantía fundamental que protege a las personas frente a sanciones injustas, en lugar de castigar automáticamente por el daño causado. El sistema penal peruano exige demostrar que el autor actuó con libertad, conciencia y posibilidad real de actuar de otro modo. Desde esta perspectiva, la culpabilidad no se reduce al resultado del acto, sino que implica una evaluación profunda de la intención, la capacidad mental y las circunstancias del hecho. Esta mirada evita que se impongan penas a quienes actuaron bajo coacción, error o incapacidad y permite distinguir entre el accidente, la negligencia y la voluntad delictiva. Asimismo, el caso del expresidente Alejandro Toledo ilustra con claridad que se construye la culpabilidad en la práctica. No fue condenado únicamente por haber recibido dinero ilícito, sino porque se demostró mediante pruebas documentales, testimonios y rastreo financiero que participó activamente en una operación corrupta, con pleno conocimiento y voluntad. Este ejemplo reafirma que la culpabilidad no se presume, se prueba con hechos, contexto y análisis riguroso. Finalmente, cabe destacar que el desarrollo doctrinal de la culpabilidad, desde enfoques psicológicos hasta normativos, ha permitido consolidar un modelo que equilibra el rigor jurídico con la sensibilidad social, promoviendo una justicia que no solo sanciona,
sino que también comprende. Muchas gracias. Ahora les paso con mi compañera que les va a hablar sobre las recomendaciones. Antes de concluir, me gustaría hacerles una pregunta que considero fundamental para nuestro análisis. ¿Qué acciones concretas podemos tomar para mejorar la situación que hemos estado revisando? Esta pregunta no solo nos invita a reflexionar, sino que también nos desafía a pasar de la teoría a la práctica, a transformar el conocimiento en soluciones efectivas. Después de revisar toda la información y los datos presentados, es imprescindible que planteemos algunas recomendaciones claras y bien fundamentadas. Estas recomendaciones no solo buscan resolver los problemas inmediatos, sino también sentar las bases para evitar que situaciones similares se repiten en el futuro. Basándonos en el desafío y oportunidades que hemos identificado, quiero compartir con ustedes las sugerencias que considero más relevantes para avanzar de manera positiva y sostenible. Como bien dijo Aristóteles, somos los que hacemos repetidamente la excelencia, entonces no es un acto, sino un hábito. Esta frase nos recuerda que el cambio real y duradero se construye día a día, a través de la constancia y el compromiso con la mejor continua. Por eso estas recomendaciones están orientadas a fomentar hábitos y prácticas que contribuyan no solo al éxito puntual, sino a un progreso constante y significativo en nuestro sistema de justicia. Las recomendaciones detalladas serían: reforzar la formación de operadores de justicia. Es fundamental promover las capacitaciones continuas para jueces, fiscales y defensores y demás operadores del sistema judicial. En particular, es necesario profundizar en temas completos como la imputabilidad. Estos conceptos jurídicos son esenciales para garantizar decisiones justas y coherentes que respeten los derechos de todas las partes involucradas. Además, la formación debe incluir talleres prácticos, análisis de casos reales y actualización constante sobre nuevas jurisprudencias y doctrinas. Solo así podremos asegurar que quienes toman decisiones estén plenamente preparados para enfrentar la complejidad de este caso. Incorporar el análisis de contexto en los procesos penales. Cada caso judicial no ocurre en el vacío. Es vital considerar el contexto social y psicológico y cultural de las personas involucradas, especialmente cuando se trata de individuos en situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, un informe psicológico puede revelar condiciones que afectan la capacidad de entender o controlar las acciones, mientras que un análisis social puede aportar información sobre los factores externos que incluyen el comportamiento. Este enfoque integral permite mi visión más completa y humana al hecho, evitando juicios simplistas y promoviendo soluciones más justas y adecuadas. Fortalecer las capacidades investigativas del ministro público. Para garantizar una investigación rigurosa y objetiva, el Ministerio Público debe contar con herramientas tecnológicas avanzadas, peritos especializados, protocolos éticos claros. La tecnología como el análisis forense o digital o la recolección de evidencia biométrica puede marcar la diferencia en la calidad de las pruebas. Asimismo, es crucial que los investigadores actúen con imparcialidad y respeto a los derechos humanos, asegurando de que la recolección de pruebas no sea solo efectiva, sino también legítima y transparente. Promover una cultura jurídica basada en la presunción de la inocencia. En nuestra sociedad es común que los medios de comunicación y la opinión política emitan juicios anticipados, lo que puede afectar gravemente el derecho a un proceso justo. Por eso es fundamental fomentar una cultura jurídica que respete la presunción de inocencia, recordando que todo es inocente hasta que demuestre lo contrario. Esta cultura debe ser promovida tanto en la educación formal como en campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía y a los medios, para evitar estigmatizaciones y garantizar un trato digno de todos los involucrados. Revisar la aplicación del principio de culpabilidad en poblaciones especiales, adolescentes, personas con discapacidad mental y otros grupos vulnerables requieren un tratamiento diferenciado. En un sistema penal es necesario priorizar medidas restaurativas y de reinserción social por encima de sanciones punitivas estrictas. Este enfoque no solo respeta a los derechos humanos, sino que también contribuye a la rehabilitación efectiva y a la reducción de reincidencia, generando beneficios tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto. Fomentar espacios de debate académico y legislativo sobre nuevas formas de culpabilidad.
Finalmente, el mundo actual presenta desafíos legales inéditos, como los delitos digitales y la responsabilidad penal de empresas, y los contextos colectivos donde la autoría es compartida. Para enfrentar estos retos es indispensable promover espacios de discusión académica y legislativa que permitan actualizar y adaptar nuestras normas y criterios. Estos debates deben ser exclusivos e involucrados en expertos y legisladores y operadores judiciales y representantes sociales, para construir un marco normativo que responda a las realidades contemporáneas y garantice justicia efectiva. Con estas recomendaciones no solo buscamos mejorar el sistema de justicia, sino que también construir una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos. Les invito a reflexionar cada punto y comprometerse con su implementación, porque el cambio real depende de la acción colectiva y constante. Muchas gracias por su atención.